Hola amigos y bienvenidos a Más allá del trabajo social. En anteriores videos hemos presentado algunas de las amenazas naturales que están afectando a nuestro planeta. Pero en este proyecto estaremos hablando sobre los 6 volcanes más poderosos de Hawái. Las islas de Hawái se encuentran en el extremo sureste de una cadena de volcanes que comenzaron a formarse hace más de 70 millones de años. Cada isla está formada por uno o más volcanes que primero hicieron erupción en el fondo del Océano Pacífico y emergieron sobre el nivel del mar solo después de innumerables erupciones. Número 6. El volcán del este de Maui, conocido como Hale-Gala. El volcán de Hale-Gala ha tenido al menos 10 erupciones en los últimos 1000 años y se han producido numerosas erupciones en los últimos 10.000 años. Las erupciones más recientes ocurrieron entre los años 1480 y 1600. La larga historia eruptiva de East Maui y la actividad reciente indican que el volcán estallará en el futuro. El volumen de East Maui es de unos 30.000 kilómetros, con aproximadamente el 97% del volumen bajo el nivel del mar. El flujo de lava más antiguo expuesto en el este de Maui tiene alrededor de 1.1 millones de años. Es parte de una secuencia de flujos ubicados cerca del final del edificio de escudos en el este de Maui. El volcán comenzó su crecimiento hace unos 2 millones de años. Número 5. El volcán de Loihi. Este volcán activo se encuentra al sur de Kilauea, a unos 30 kilómetros, 19 millas de la costa. La montaña submarina se eleva a 3.189 pies por debajo del nivel del mar. Este volcán genera frecuentes terremotos, el más intenso de los cuales ocurrió entre el 16 de julio y el 9 de agosto de 1996, que en esa fecha ocurrieron más de 4.000 eventos. Aún no se ha observado una erupción en Loihi, pero las investigaciones indican que las erupciones son explosivas. El volumen de Loihi es de 1.700 kilómetros y se considera que está entre la etapa de pre-escudo y escudo. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, no se sabe cuándo Loihi violará el nivel del mar, pero el Servicio Geológico de los Estados Unidos especulan que con una tasa de crecimiento de 16.4 pies por cada 1000 años, llevará hasta 200.000 años alcanzar la superficie del océano. Esto depende de la tasa de erupción. Número 4. El volcán de Mauna Kea. Sus cenizas altas y los flujos de lava que subyacen en sus flancos superiores empinados han construido el volcán de 115 pies, más alto que el cercano, que es el volcán Mauna Loa. El volcán de Mauna Kea es el más alto de la isla de Hawái, que entró en erupción más recientemente, hace entre 6.000 y 4.500 años. Desde al menos 7 respiraderos separados en el área de la cumbre, que producen flujos de lava y conos de ceniza. Los glaciares cubrieron partes del área de la cumbre del volcán durante las últimas épocas de hielo, el único volcán hawaiano que se sabe que es glaciar. Número 3. El volcán de Hualalai. El volcán de Hualalai es el tercer volcán más activo en la isla de Hawái. Ha erupcionado 3 veces en los últimos 1000 años y 8 veces en los últimos
1500 años. La erupción más reciente es en el 1801. Generó un flujo de lava que llegó al océano y ahora subyace al Aeropuerto Internacional de Kona. Los flujos de lava de menos de 5000 años cubren alrededor del 80% del volcán. Aunque el volcán de Hualalai no es tan activo como Mauna Loa o Kilauea, en el 1929 un intenso enjambre de más de 6.200 terremotos atravesó el área alrededor del volcán Hualalai durante más de un mes. Luego ocurrieron dos grandes terremotos de magnitud 6.5. Por estas razones, Hualalai se considera un volcán potencialmente peligroso que es probable que pueda estremecer otra vez. Número 2. El volcán de Mauna Loa. El volcán de Mauna Loa es el más grande del planeta Tierra. La lava fluye en menos de 4000 años de cobertura, alrededor del 90% del volcán. El volcán de Mauna Loa se encuentra entre los volcanes más activos del planeta. Se ha erupcionado 33 veces desde su primera erupción histórica, bien documentada en 1843. Ha producido flujos grandes y voluminosos de basalto que han llegado al océano 8 veces desde 1868. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el volcán de Mauna Loa puede en varios años volver a erupcionar y con grandes flujos. Y el número 1, el volcán de Kilauea. El volcán de Kilauea es el volcán más joven y más activo en la isla de Hawái. Ha erupcionado casi continuamente desde el 1983 hasta el 2018. Alrededor del 90% del volcán está cubierto con flujos de lava de menos de 1100 años de edad. Como lo he mencionado en un video sobre el volcán de Kilauea, las últimas investigaciones muestran claramente que Kilauea tiene su propio sistema de plomería de magma que se extiende a la superficie a más de 60 kilómetros de profundidad en la Tierra. Desde el 1952, Kilauea ha estallado 34 veces. Desde 1983 hasta el 2018, la actividad eruptiva fue casi continua a lo largo de la zona del volcán. En este proyecto hemos mencionado los 6 volcanes más poderosos de Hawái. Mi opinión como trabajador social, pienso que se deben estar monitoreando estas amenazas naturales, ya que estos volcanes se pueden activar en cualquier momento y sería una alta peligrosidad para la vida humana. Dame tu opinión acerca de estos 6 volcanes de Hawái. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal. Y sin más que mencionar, desde más allá del trabajo social, nos vemos en el siguiente proyecto.